Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndote visión de Matt como todos los fines de semana, excepto el pasado que como bien sabrán en el video del jueves que hicimos sobre Volt estuve muy enfermo, estuve con una gripe fuerte, un poco de anginas, un poco de todo, así que tuve una semana muy complicada, sobre todo para mi voz, para mi garganta y por eso se hizo imposible grabar videos, les pido disculpas por eso. Así que bueno, vamos a estar comenzando con el video de esta semana, que me parece que es una semana más que interesante para analizar de cara a la semana que viene, por supuesto, la noticia de emergentes, seremos o no seremos emergentes, cómo va a reaccionar el mercado, etcétera. Así que obviamente todo el análisis que hagamos va a estar muy supeditado a eso, a saber que el martes es la gran decisión y el miércoles, bueno, el martes lo veremos en los ADRs y el miércoles en el mercado local, cómo va a reaccionar ante esta noticia o no, si ya está descontada, si no. Pero no por eso vamos a dejar de hacer AT y mostrarles nuestra visión del mercado y de los diferentes papeles. Muy bien. Antes de comenzar, como siempre, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en este botón. Y si ya estás suscripto, no olvides marcar la campanita de notificaciones. Sumate al squad de notificaciones que llegan primeros y ven cada video apenas salen. Bien. Excelente. Comencemos. Vamos a estar comenzando con el S&P, el termómetro del mundo, como siempre, revisando un poco. Habrán notado que cambié un poco el gráfico, me parecía que ya estaba muy amontonado si lo comparan con lo que vimos el último visión de Matt hace 2 semanas. Y realmente tenía algunos canales que se habían respetado muy bien desde antes. Recuerden que había un pequeño canal por acá. Vamos a abrir el Epic Pen, la herramienta que uso para dibujar. Había un canal por esta zona, así que teníamos desdoblado y que realmente no se venía respetando muy bien. Y cuando ven que tienen alguna T, en general yo trato de mantener el AT porque creo que justamente si está bien hecho en un punto en el tiempo, nos tiene que ayudar a predecir el comportamiento en el futuro y tiene que respetarse, ¿no? Es un poco la gracia. Cuando ven que ese análisis empieza a dejar de tener mucho sentido y que de pronto el precio no va respetando las zonas que uno esperaría que respeten, probablemente hay algo que debieron haber ajustado y que no se dieron cuenta y que por ahí uno se empieza a acostumbrar a ver cierta visión, a ver cierto canal o alguna cosa así y el mercado no está comprobando eso. Entonces en ese caso yo lo que recomiendo es borrar todo, empezar desde cero el gráfico, tratar de ver alguna otra cosa que no hayan visto antes y bueno, en ese caso hay diferentes técnicas para empezar desde cero. De hecho hemos hecho un webinar al respecto. En este caso fui a lo más básico, tratar de empezar bien obviamente por una línea de tendencia, que en este caso solo tiene 2 contactos, así que no es una línea muy fuerte, pero que nos sirve para tener un pequeño una idea de hacia dónde va este mercado, ¿sí? Claramente hacia arriba. Después de eso tenemos obviamente un nuevo rango. Si se fijan desde este mínimo el índice creció y no volvió a tener una corrección fuerte, que lo podemos notar haciendo un simple Fibonacci de esta zona y vemos que nunca desde este swing nunca volvió a retroceder, ¿no? Ni siquiera hasta el 0.382. Entonces eso nos da como un cambio de panorama. Hubo algo que cambió en este mercado y por eso era que ese canal que traíamos ya dejó de tener sentido. A partir de este mínimo y este swing y que se rompió, el mercado pasó a otras formas y a otros niveles. Bien, entonces dicho eso, a partir de acá tenemos este nuevo movimiento donde tenemos esta línea de tendencia casi soporte dinámico, le diría así, porque tenemos acá este contacto, este otro contacto, acá una zona donde podría tomarse como un pequeño swing y una pequeña corrección a la línea, así que lo considero un soporte importante de manera dinámica porque se va moviendo el valor a lo largo del tiempo. Y también tenemos una línea arriba, una línea de tendencia que tiene un par de contactos y me parece que viene respetando bastante bien el índice. Así que bueno, basado en eso también acá tiré un pequeño Fibonacci que teníamos de este swing alcista y cómo retrocedió hasta el 0.5 y volvió a salir, y obviamente las zonas de soporte y resistencia estático que tenemos con estos máximos, ¿sí? Todas estas zonas, el posterior quiebre, un pequeño throwback acá y una nueva salida, y por último una pequeña zonita acá que se ha estado formando, ¿no? Donde tuvo resistencia y ahora pareciera estar auspiciando el soporte, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la visión hoy. Había tirado un pequeño Fibonacci en esta zona de este swing alcista, pero no lo veo corrigiendo por el momento, lo veo más consolidando, lateralizando, así que no me pareció tan importante y por eso lo dejé afuera. De vuelta, quería tratar de llevar el gráfico a algo más simple y quedarnos con lo que cualquiera debería poder ver a simple ojo, ¿sí? Para no casarnos con una visión y ver cómo va evolucionando un poquito el mercado. Así que bueno, obviamente lo que yo veo acá es eso, ¿no? Que tuvimos un swing alcista interesante acá, rompiendo con esta zona de resistencia importante que venía trayendo el índice, que le costaba mucho romper, y una vez que logró pasar eso, hizo este pequeño último estirón y medio que ahí quedó, ¿no? Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poco más de 2 semanas
que viene con esta consolidación, ¿no? Lo cual es bastante sano, porque tenemos un movimiento alcista, una consolidación, y posteriormente, si hay un quiebre, un nuevo movimiento alcista fuerte. Siempre hay que controlar que no se dé el contrario y se dé un quiebre hacia la baja y venga a buscar un soporte más abajo, ¿no? Así que bueno, creo que esa es un poco la visión bien simple que tenemos hoy en día del S&P. La primera zona de soporte muy chiquita a muy corto plazo sería los 2416 y yendo un poco más abajo estamos hablando de los 2400, ¿sí? Los 2400 me parece que es el soporte importante, ¿sí? A mantener acá para que el índice siga fuerte. Bien, podría corregir un poquito más, venir acá, testear y salir al alza nuevamente, venir hasta esta línea o inclusive romperla y habilitar nuevos objetivos más interesantes. Bien, excelente. Esa va a ser un poco la visión rápida para el S&P. Vamos a pasar a nuestro Mervalucho, que viene interesante, la verdad. Tenemos que reconocer que ha sido interesante esta corrección, que es algo que veníamos esperando y que no sabemos si hasta acá llegó o no. Claramente esa es la pregunta del millón que quisiéramos poder responder. En este caso, déjenme pasar a la escala log, porque si se fijan tenemos estas líneas que vienen de muy larga data y si no la ponemos en la escala de muy larga data y gran porcentaje, si no la ponemos en la escala correspondiente pierden relevancia, ¿sí? En este caso lo que vemos en el índice es que bueno, venimos con una corrección fuerte, que lo sabrán todos los que operan en el mercado argentino y les habrá dolido en su comitente, sobre todo si no venían haciendo un manejo adecuado del riesgo y pensando en que había una corrección pronta y que había que tratar de minimizar un poco el riesgo, mantener lo ganado desde esta zona o desde esta zona, ¿sí? Desde las últimas correcciones que hemos visto. Esta fue la última corrección decente, le llamaría, un pequeño rebote y otra corrección, y esta fue la última corrección muy cortita, realmente esta corrección fue muy chica, y a partir de ahí iniciamos un nuevo ciclo alcista de corto plazo. Dijimos, en el grupo charlamos que esto había salido de soporte por acá y dijimos que había que empezar a tomar buenas posiciones. Por acá rompimos, vinimos a buscar y empezamos este movimiento oscilatorio con un poco de tendencia, pero nada muy interesante, ¿no? Si bien algunos papeles tuvieron buenas subas, el índice venía muy lento con este sub y baja medio molesto después de un buen movimiento alcista y acá palmó. Reconocimos esta zona de resistencia y ya acá en el medio estuvo esta vela que no debería ser así, que fue el error del BIMA y todo ese problema, pero bueno, simplemente imagínense que no debería tener toda esta mecha y debería estar cortada por acá, y por lo tanto a este día, más tardar, la cuarta vela roja, tenés que darte cuenta que esto es un problema y que es momento de empezar a cerrar posiciones, ¿sí? Más allá de cuánto haya sido tu exposición al riesgo anterior, en ese punto tenés que darte cuenta que el Merval estaba consolidando un poco, pero de pronto 4 ruedas seguidas rojas empiezan a despertarte algo de duda y qué está pasando con el mercado, y en el medio tener presente todo lo que se venía esa semana, ¿no? Con bueno, el vencimiento de opciones, la salida de emergentes, la decisión de suba de tipos de la Fed. Es como que había muchos eventos que estaban por darse, que le suman volatilidad al mercado, suman miedo y a veces hacen que, bueno, que la gente salga en manada, ¿no? Entonces, bueno, de cara a eso fue que veníamos hablando de minimizar un poco el riesgo en esta zona, sobre todo si perdíamos este soporte que se dio eventualmente y aceleró bastante el Merval hasta que encontró este soporte, ¿no? Este pequeño soporte en la zona de los 21.000 puntos, ¿sí? 21K. Hasta ahora fue la zona de soporte para el Merval. Este rebote no se lo creía nadie, ¿sí? Realmente si venían siguiendo un poquito la rueda, si vieron el volumen, ese rebote, esta primera vela verde no se la creía nadie. Vino a hacer un pequeño pullback, ¿sí? Llegó a la zona de soporte, vino a hacer un pullback a esta zona que había sido una línea de soporte dinámico y que cuando es perdido luego suelen pasar a ser resistencias. Entonces hizo ese pequeño pullback, volvió a caer, pero volvió a reconocer esta zona, si se fijan, ¿sí? A base cierre volvió a reconocer esta zona y dio un rebote, aunque sea un poco interesante, ¿no? Al principio venía siendo una vela muy chiquita y yo dije, miren chicos, esto no se lo morfen, que no parece ser un buen rebote, y al final empezó a meter algo más de volumen, si bien fue medio, no fue el mejor, empezó a meter un poco y logró superar la baja del día anterior, lo cual es importante, ¿sí? Cuando tenemos una vela que contradice el día anterior, si se queda corta, como es esta verde de acá que les digo, ven que llegó a la mitad de la vela roja anterior, demuestra debilidad, pero en este caso la vela verde logró superar a la vela roja del día anterior, por lo tanto nos da algo de esperanza. Yo realmente estoy con muchas ganas de ver qué va a hacer el mercado el lunes, de cara a tratar de anticiparse a lo que va a pasar el martes. Quiero ver qué es lo que está pensando el mercado, si realmente esto fue una corrección para volver a valores que tenga sentido comprar y
y la salida emergente, si es que se da, porque siempre está la posibilidad de que no se dé, si es que se da, va a ser la excusa para poder volver a salir al alza e ir a buscar nuevos objetivos, o si realmente todo este rally desde esta zona ya descontó esa salida emergente, o inclusive desde antes podría haber sido, y realmente esto no es nada más que una pequeña corrección técnica para salir a buscar targets bajistas más ambiciosos, una corrección interesante que andaría por esa zona o inclusive en esta. Sí, son más o menos la misma zona, dependiendo de cuánto tiempo le lleve a corregir. Esta es una zona interesante para el Merval en caso de que se pierda este soporte, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la visión para el Merval. Obviamente los que quieran seguridades, los que tengan miedo, los que no sepan cómo operar y no quieran tomar demasiados riesgos, tienen que esperar hasta el miércoles, no hay otra, ver cómo va a reaccionar el mercado a esto y a lo sumo pagarán un poco más de peaje. Los que sean más arriesgados y tengan su visión más alcista y crean que esta fue una pequeña toma de ganancias para seguir al alza, y bueno, podrán aprovechar las ofertas que vean y los papeles que crean que van a salir fuerte cuando todo esto se dé. ¿Bien? Muy bien, pasemos a los papeles. Muy bien, en esta ocasión los pedidos van a estar auspiciados por el equipo de Matt, que les había dicho que iba a sacar un montón de pedidos en papeles en el Twitter y además algunos por video, así que esta semana sale auspiciado por ellos. El primer papel que vamos a estar viendo es Volt, pedido por Ignacio y por George. Oh, sí, George, creo que está en inglés, por eso si no se leería medio raro, no importa. Bueno, Volt. Primero, lo primero que les quería marcar es que esto ya está arreglado, ¿sí? Si se fijan, mi video del jueves pasado, post día de dividendos de Volt, habíamos hablado de que estaban mal los datos en TradingView. Eventualmente, 2 o 3 ruedas después lo arreglaron y ya quedó bien ajustado por dividendos, así que ya pueden utilizar el gráfico de TradingView de manera correcta para analizar, ¿sí? Bien, hablemos un poquito de dónde estamos con Volt, ¿no? Después de todo, acá fue el día del pago de dividendos y a partir de ahí, bueno, el precio llegó a un nuevo máximo durante el día y se desplomó abruptamente para hacer un cierre anulando toda esa suba, inclusive la del día anterior, pero sin llegar a cerrar el gap hasta ese momento, ¿no? Después tuvimos un día con mucha volatilidad, o bueno, más o menos, un doji con mucha mecha y poquito cuerpo, y escalamos un poquito más y fallamos en hacer nuevo máximo, ¿sí? Y bueno, eventualmente Volt se desplomó un poco acompañando el mercado que venía en baja. Fíjense cómo el volumen venía creciendo, llegó hasta este pico que es en este día. En este día, ok, es antes de hacer el nuevo máximo, ¿sí? Fíjense que fue creciendo durante todo el swing, desde el piso fue creciendo todo hasta acá, y después llegó acá, hizo su techo, y de ahí en más el volumen planchó mucho más bajo, ¿sí? De vuelta empezó a crecer un poco acá, pero a la baja, por lo tanto eso no es el mejor de los indicadores. Si bien el último día dejó una mecha interesante, reconociendo una zona de soporte de mechas anteriores, de mínimos anteriores de pequeño pivote, no es el panorama más alentador para Volt, ¿sí? Acá tenemos identificadas las 3 zonas de soporte a controlar a corto y mediano plazo, y tenemos algunos Fibonacci también que obviamente nos coinciden con estas zonas importantes. Si se fijan, el Fibonacci del último swing alcista, tenemos la zona más importante entre 0.5 y 0.618 que machean con las 2 zonas de soporte que tenemos marcadas. Por lo tanto, obviamente para el papel, a mantener a corto plazo los 8.50 sería, un poquito más, 8.55, 8.60 sería la primera zona a muy muy corto plazo, y de llegar a caer me gustaría que mantenga esta zona de los 8.18, ¿sí? 8.18 es el valor hoy en día importante para Volt, ¿sí? Para que esto pueda seguir para arriba. Eso sería un retroceso estándar hasta la zona de 61.8 de Fibonacci, venir a buscar un buen soporte, dejar un dibujo de este estilo, ¿sí? Avanzamos, retrocedemos un poco, corregimos y volvemos a salir alcista, ¿sí? Ese sería un escenario muy, muy interesante para el papel, que nos daría una buena zona de compra para volver a entrar. Si llegáramos a ir más abajo, estamos hablando de un retroceso completo de todo el swing alcista y vendríamos a buscar esta zona de soporte que coincide con la mitad del movimiento alcista desde este pivote anterior, ¿sí? Algo interesante a marcar que les quería compartir era la parte del volume profile, que en este caso ya de antemano les digo que debe andar por esta zona, ¿sí? Más o menos, que es donde vemos que estuvo toda la acumulación antes de esta salida alcista. Así que vamos a agregarlo para confirmar que ande por ahí. ¿Dónde está Fixed Range? Siempre me molesta eso de que no le pone el nombre que yo quisiera. En este caso agarramos este swing nada más, ¿sí? Y fíjense cómo el POC pasa por esta zona, ¿sí? A veces cuando uno ya ha usado bastante los indicadores ya
ya sabe cómo van a dar más o menos a ojo antes de agregarlos. Bien, así que bueno, la zona de POC de control en este caso pasa por acá, ¿sí? Bastante cerquita del soporte, es algo normal eso, y por eso, bueno, marcamos como que este sería el soporte a mediano plazo, ¿sí? Si Volt realmente empezara un proceso correctivo, que no estoy diciendo que vaya a ser el caso, este sería el soporte que tiene que mantener. Esta zona de acá es la clave para que Volt no cambie su tendencia y nos deje algún dibujo feo como este estilo, ¿sí? Así que bueno, el papel no está mal, obviamente, denle tiempo, tiene todo su derecho a hacer una pequeña corrección, lateralizar un rato, ya dio un movimiento hermoso en esta zona. Fíjense que acá por ahí la escala engaña un poco, más que la escala, el time frame y la escala, las dos cosas, pues están en log, pero este movimiento fue un 40%, ¿sí? Eso quería dejar en claro, que no fue un movimiento menor, desde el piso completo hasta este techo, por ahí uno lo ve así, no parece tan grande, pero estamos hablando de un 40%. Mismo desde el piso hasta la resistencia tenía un 13, 14, y desde el breakout había un 23, ¿sí? Nosotros en el equipo tradeamos Volt, la operamos, dimos una... no quiero decir señal, un posible setup en la zona de soporte para alcanzar un objetivo en esta zona de techo. Ahí se podía hacer una toma de ganancia parcial o total, dependiendo de el esquema que prefiera manejar cada uno. Y después con el breakout también un nuevo trade setup se daba si no habían entrado antes, o si querían agregar, o si habían cerrado y querían volver a entrar, con un stop loss por aquí debajo y yendo a buscar objetivos por esta zona, si no me equivoco. Yo la operé muy bien acá. Y después acá no la operé tan bien, entré por acá si no me equivoco, y después mis cierres no fueron los mejores. Este día cuando hice el techo estaba muy enfermo en cama y no me pude levantar a operar, y terminé cerrando una parte por acá, otra parte por acá y otra parte por acá, algo así. Hice una salida escalonada porque quería ver si llegaba a ser un nuevo máximo, y cuando vi la debilidad de esta mecha terminé cerrando. Así que no fue el mejor de los trades la segunda etapa, porque entré un poquito más tarde, entré por acá, me llevé un tanto así, pero el primer trade fue bastante prolijo, lo saqué casi entero, por acá cerré más o menos. Lo habíamos agarrado bien en el piso porque ya se había identificado esta zona de soporte que antes había sido resistencia, y eso nos daba un setup muy claro, buscando el máximo anterior como primer target, ¿sí? Así que bueno, fue uno de los buenos trades, dos buenos trades que dimos en Volt en este mes en el equipo, y que varios pudieron sacar ganancia de él, ¿no? Así que bueno, a mantener a corto plazo estas dos zonitas importantes hacia arriba, obviamente, que no falle nuevamente en hacer nuevo máximo. Ahí tendríamos una pequeña zona de resistencia. La podemos ir marcando para que ya nos quede, sería por acá. Tiene que superar esta zona para habilitar nuevos objetivos interesantes. Si esto fuera el piso, trazaríamos una proyección de Fibonacci y nos daría algunos targets interesantes, ya que este movimiento, como le dije, fue un 40%. No es algo a subestimar, ¿sí? Así que bueno, esa sería un poco la visión de Volt. Pasemos al siguiente papel. El próximo papel que vamos a estar analizando es JMIN, pedido por Sergio. Bien, este es el panorama actual de JMIN. Si se fijan, teníamos un objetivo trazado por Fibonacci con estos pivotes que nos daban 3 targets en estas zonas. El 100% del movimiento no fue alcanzado en este caso, le faltó poco, pero le faltó un poco. Como siempre últimamente les he recordado que yo utilizo mucho el objetivo del 0.786 como primer target, porque muchas veces ocurre que un movimiento queda un poco más corto con respecto a uno anterior, y en ese caso me parece que nos ayuda a hacer una toma de ganancias preemptively, de manera anterior, tratando de decir, bueno, mira, yo me anticipo a esto y aseguro mis ganancias en esta zona. Después, si llega al 100% del movimiento, pienso en cerrar el resto, pienso en otra manera de acompañar. Hay diferentes estrategias para cerrar posiciones de manera de mitigar el riesgo, asegurar ganancias, pero a la vez acompañar el movimiento, ¿sí? Y bueno, en este caso, esa salida por toma de ganancias nos es nos ayuda demasiado en este caso, porque no alcanzó el 100% del movimiento. Y si bien quizás no hacía falta, apenas alcanzó el valor, definitivamente cuando se ve este patrón hay que empezar a pensar en una toma de ganancias. Porque fíjense que era muy clara la zona de resistencia. Como el papel no podía superar esta zona, que estamos hablando de los 49 pesos, más o menos. Sí, el high es 49 en todas estas velas. 48.95, 49... 49.1. La zona de 49 pesos es algo que JMIN claramente no estaba pudiendo superar. Entonces, si ustedes venían con una posición, sea desde la zona de soporte o sea desde el breakout, esta era una zona de toma de ganancias. Fíjense que no era una ganancia despreciable, tampoco era muy grande, un 7% desde el breakout,
un 18% desde la zona de soporte. Más que interesante, ¿sí? Así que bueno, después de eso pensamos que se venía a buscar el soporte de zona de resistencia anterior con esta vela terrible que dejó hace 3 ruedas y eventualmente no lo pudo soportar, se desplomó bastante más, vino hasta acá abajo y a mí me empezó a hacer ruido. Yo lo empecé a seguir a J-Min ese día porque dije, che, le están pegando con un caño, realmente cayó mucho desde esta zona, estamos hablando de una corrección del 11-12% y me parecía un poquito exagerado y estaba viendo para ver si había alguna posibilidad de intraday y acá le pusieron un montón de papeles en 41, no, 43.15 era, algo así. Sí, 43.15 si no me equivoco. Y al cierre la levantaron un poquito. En 43.15 había alguien, no sé quién, había alguien que estaba poniendo un montón de papeles. Se llevaban la punta de 1500 papeles y ponía otros 1500. Se llevaban la punta de 1500, ponía otros 1500. Entonces había alguien que claramente estaba vendiendo en esa zona, ¿sí? Y eso se nota. El gran volumen fue del día anterior igual. En este día no hubo tanto volumen. Pero comparado con las otras ruedas, fíjense donde rebotó. ¿Ven cómo las ruedas de rebote tienen un volumen ínfimo comparado con las 2 ruedas de caída? Y las 3 ruedas, la anterior también. Fíjense como las 3 ruedas de caída hubo mucho volumen. Eso significa que había gente que estaba queriendo comprar porque creían que era una oferta, que estaba barato. Y sin embargo había algún vendedor o varios vendedores que no paraban de poner papeles, ¿sí? Entonces bueno, no se dio la oportunidad. Al día siguiente metió un buen rebote, llegó hasta acá, reconoció la zona de resistencia, que era esperable, y volvió a caer dejando un cierre decente, no malo porque recuperó gran parte de la baja del día anterior, pero todo este gap que había dejado lo seguimos perdiendo por el momento, ¿sí? Así que bueno, la perspectiva hacia adelante de este papel, tenemos acá una pequeñísima zonita porque hay muchas mechas, si ven, y varios valores a base cierre, y después tenemos los mínimos en esta segunda zona, que me parece que son interesantes a controlar el papel. Además tenemos esta pequeña TL bajista que podría auspiciar de algún soporte que llegó a ser resistencia dinámica en ese momento, porque fíjense todas las zonas de contacto que tenía, ¿sí? Hasta que eventualmente logró dar el quiebre, y esta zona va casi que coincide con una de estas dos zonas dependiendo cuánto demora el papel en llegar, ¿sí? Si el papel llegara en un día más, pónganle, o 2 días, va a estar en coincidencia. Si llegara un poco después, quizás con la segunda zona. Así que esos me parece que son los soportes a controlar hoy en día para J-Min. Obviamente, ojalá que salga hacia arriba, que logre recuperar, que no tenga que venir a buscar un soporte más abajo, pero me extrañaría un poquito que rebote acá. No me parece una zona muy clara para el papel. Podría pasar, no digo que no, pero fíjense que el rebote del último día fue con muy poco volumen, así que no lo avala. Necesitamos ver el volumen en este papel para pensar en que pueda recuperar. Me gustaría que llegue a una zona de soporte donde sea más claro y pueda haber un buy con intención de salir a buscar por lo menos una zona hasta por acá, que sería un retroceso de este movimiento bajista, ¿sí? Y después vemos si logra hacer nuevo máximo, si llega hasta ahí rompe o si viene a buscar otro retroceso para volver a salir al alza. Bien, así que bueno, hacia arriba obviamente superar esta zona que le está costando, que está dejando mechas, los 45, 45.2, 45.3, y hacia abajo controlar estas zonas de 42 y 41 pesos. Serían los soportes para J-Min. Revisen el volumen en J-Min es muy claro, es un papel que operando solo por price action sale muy bien en general. Podés sumar otras herramientas para calcular objetivos, etcétera, pero fíjense que el volumen es clarísimo en este papel. Desde que empezó su gran movimiento alcista y empezó a entrar volumen, fíjense como siempre el volumen nos anticipaba. Una vez hicimos un video de esto. Creo que en bolsa desde cero. En el volumen, en el video de análisis de volumen me parece que usamos J-Min como ejemplo. Porque es un papel muy prolijo. Cada vez que hay una entrada de volumen, el papel mete un muy buen swing alcista, da buenas ganancias y después plancha otro rato, lateraliza, consolida, etcétera, hasta que vuelve a aparecer el volumen. Así que por ahora, denle un descanso a J-Min, mírenla de reojo, obviamente si están comprados. Ajusten su stop loss debajo de algún soporte, fíjense, probablemente debieron haber tomado ganancia antes, que hubiera sido lo ideal. Y bueno, nada, esperar que vuelva a dar una nueva oportunidad a este papel. Bien, pasemos al próximo. Antes de continuar con el próximo papel, no olviden dejar un me gusta debajo si aprendieron algo en el video, si les sirvió la visión de mercado. Eso nos ayuda a saber que el feedback es positivo, que seguimos en el camino correcto con los videos y nos motiva
a seguir produciendo contenido para ustedes. También pueden recomendarlo, compartirlo en las redes sociales, es muy fácil, solo hacen clic en compartir, lo pegan en su Facebook o su Twitter y eso nos ayuda muchísimo a llegar a nueva gente que por ahí está en esta situación de iniciar en bolsa o que por ahí ya tiene más experiencia, pero siempre le viene bien una mirada extra de otra persona. Bien. Perfecto, pasemos al siguiente y creo que va a ser el último papel porque estoy bastante corto con el tiempo. En este caso va a ser YPF, pedido por Omar, que me parecía que era un papel bastante interesante para analizar y no quería dejarlo de lado. Estaba entre este y Pampa y bueno, me terminé decidiendo por este. Seguramente Pampa lo suba de manera de gráfico nomás. Y me parecía interesante porque, bueno, obviamente por esto, ¿no? Porque venimos de un proceso bajista bastante fuerte que tuvo un primer inicio bajista, una corrección y un nuevo movimiento bajista, ¿sí? Al muy grosso modo, podemos desglosar más así si quieren. Este fue el movimiento. Ignorando esta pequeña vela acá abajo, que parecía un tipo de patrón que hace que salga muy fuerte al alza. Finalmente reconoció esta resistencia y volvió a caer. En el medio tiene noticias de por medio, alguna que otra cosa. Acá teníamos marcado cuando había iniciado un movimiento un posible trade plan que alguien había planteado con un breakout que no se dio, eventualmente que no se dio, que podía ser pagar por esta zona buscando el target en... Perdón, chicos. Buscando el target en esta zona de resistencia que teníamos marcada anterior, que supo ser soporte también y es de larga data, pero realmente no, bueno, no se dio el breakout, así que no tiene sentido. Vamos a borrarlo. Y bueno, comenzamos con todo este proceso muy fuerte bajista, con mucha aceleración, y la pregunta del millón es, ¿hasta dónde, no? Es de notar lo que fueron las barras de volumen en las últimas 3 ruedas, como a pesar de que la baja es muy fuerte y que parece no mermar, el volumen sigue creciendo. Hay gente que sigue vendiendo y un montón de compradores que creen que es el piso, y no estaría siendo el piso por el momento, ¿no? Parece que tengo un gráfico marcado en la local. Ah, no, ya sé dónde lo tengo. Bueno, lo tengo en la otra plataforma, lo tengo en Reuters, pero no... Era un gráfico más sencillo y más interesante con las zonas ya marcadas, pero no importa, lo podemos hacer desde cero acá. Más adelante voy a hacer un video sobre Reuters que varios me estuvieron preguntando y quieren saber sobre esa nueva plataforma que sumamos y que tiene, bueno, un montón de virtudes que ya hablaré de ella. Bueno, básicamente me parece que la zona importante a controlar de YPF hoy en día, afuera pasa por los 20.5, 20 dólares me queda muy abajo, que sería un buen número redondo. Pero realmente me parece que la zona está por acá. 25, alrededor de 20.5 dólares me parece que es la clave para YPF. ¿Puede rebotar antes, Matt? Sí, por supuesto que puede rebotar antes. Pero no me parecería nada raro que llegue hasta esta zona, ¿sí? Realmente creo que 20.5 es la zona a controlar y que si la pierde el papel se puede complicar mucho. Porque debería acelerar a la baja bastante fuerte hasta buscar un soporte por abajo. Y realmente hoy en día no está muy lejos de ese valor. Estamos hablando de un 4 o 5%, hasta la siguiente zona de soporte. Obviamente acá hay mucha zona de congestión. Si tiramos un volume... Perdón, me agarró un ataque de tos. Si tiramos un volume by price, deberíamos ver una zona de congestión por acá. Excelente. Opa. ¿Qué haces, Matt? Ahí está. Siempre le quito estos desarrollos y le cambio un poco el histograma porque me parece que ensucia demasiado el gráfico. Ahí está. Fíjense cómo rebotó exactamente en la línea del POC, un chiquitín más abajo. Me parece un dato bastante interesante, bastante copado. Y otra cosa era el Fibonacci de largo plazo. Si agarramos todo el swing alcista que tuvo, fíjense que el 0.5 prácticamente machea con la zona que marcamos de soporte, ¿sí? Entonces, claramente el papel hoy en día ya está en una zona importante. La zona de máximo volumen de todo el swing alcista. Desde acá hasta acá, la zona de máximo volumen se encuentra acá, ¿sí? En toda esta caja que vemos acá marcada, que va desde los 22 dólares hasta los 20.50. Y bueno, hoy en día reconoció ahí el POC y pareció salir un poquito, pero esa mecha deja muchas dudas. No parece que haya sido un rebote muy firme, el WTI no viene acompañando tampoco y bueno, en el medio lo que más le pegó a esto fue la situación en particular que tiene YPF. Así que bueno, obviamente a controlar, ya les digo, me parece que esto podría ser una oportunidad de compra porque viene con una corrección muy muy fuerte, estamos hablando de un 18-19%, no es menor, y
y un 0,5 de todo el movimiento alcista realmente es una corrección fuerte y nos podría dar al menos una compra para hacer un rebote técnico. Después veremos hasta dónde sigue, porque realmente era muy claro este movimiento, esta consolidación y el nuevo movimiento. En el punto en el cual el papel perdió esta zona de soporte y 0,618 de retroceso de este swing alcista que estamos marcando acá, vamos a ponerle una A para identificarlo. Una vez que vulneró el retroceso estándar de un movimiento del último impulso alcista, que es el A, el papel se complicó, porque pasó a una situación más bajista, ¿sí? De hecho, esto está en una tendencia bajista, de corto y... No me atrevería a decir mediano plazo porque son solo 2 meses, así que le diría de corto plazo, pero fíjense que ya configuró máximos y mínimos descendentes y aceleró en picada muy fuerte en esta última parte, ¿sí? Entonces, idealmente decimos que los papeles que están creciendo en una tendencia alcista tienen este gráfico. Si esto fuera el movimiento A, esperamos que la corrección, llamémosla B por poner cualquier número, cualquier denominación, perdón, cualquier letra, este retroceso idealmente tiene que estar entre el 0,5 y el 0,618. Cuando el papel perfora eso y viene a buscar casi el 100% del retroceso, porque estaríamos acá el 100% y está bastante cerca, dijimos, empieza a dejar dudas, ¿sí? Ya no estamos en un papel fuertemente alcista que solo hizo un retroceso, sino que algo pasó en el papel y en el medio hizo todas estas correcciones y llegó a anular todo el movimiento alcista anterior. Entonces definitivamente es un papel a seguir, puede dar una buena oportunidad de compra en una zona de soporte muy clara y podríamos hacerle buen dinero a este papel, pero a tener presente que tenemos que ver señales claras de retroceso y no tirarnos de cabeza solo porque la vimos a 20.5 dólares sin mirar nada más, ¿sí? Y bueno, hacia arriba obviamente me parece que la zona a recuperar pasa primero por los 22.5 dólares, que es esta zona que tenemos marcada como resistencia anterior. Fíjense todo lo que le costó superarla y de hecho creo que fue una zona de soporte o de resistencia más atrás, pero ahora no tengo ganas de hacer el zoom out y todo para revisarlo, pero estoy seguro que esta zona venía marcada desde antes porque estos colores que tengo son anteriores de cuando había identificado zonas importantes para el papel de larga data. Y después, bueno, tenemos esta siguiente zona que supo ser soporte, más o menos, no se lo bancó mucho, pero supo ser soporte. Y un target de más mediano plazo estaría por acá, ¿sí? Estamos hablando de los 25 dólares, ¿sí? Entonces, si realmente llegáramos hasta los 20.5, tendríamos targets bastante ambiciosos de un 22%, con sus correcciones en el medio y toda la bola, ¿sí? Así que bueno, a seguir de cerca este papel, me parece que es muy interesante lo que puede hacer en esta zona y hay que controlarlo porque nos puede dar alguna oportunidad de compra interesante. Bien. Bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por tenerme paciencia. Yo sé que este upload se demoró, pero me comprometo a seguir haciendo los uploads los viernes, como veníamos haciendo para Visión de Matt, para que puedan aprovechar todo el fin de semana para verlo. No olviden dejar su comentario, respondo a todos los comentarios. No olviden dejar su like y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir creciendo y seguir llevando el mercado a la gente. Que tengan un excelente comienzo de semana y que tengan muy buenos trades. Abrazo.